Vamos a ingresar en este primer panel, Agrobiotecnología y Propiedad Intelectual, la dimensión internacional vista desde los intereses locales. Tenemos sentados a la mesa a Alberto Ballesteros, de INASE, que va a hablar de propiedad intelectual en semillas y recursos fitogénicos, marco nacional e internacional. A Daniela Tosto, de INTA CONICET, que va a hablar de convenio de diversidad biológica, nuevo marco de la diversidad biológica e información genética digital de los recursos genéticos. Diego Marqués Goncalves, nuestro amigo de Brasil, que va a hablar de protección jurídica de los organismos genéticamente modificados en Brasil. Requisitos y cuestiones controvertidas en torno a la conexión de patentes. Roxana Blasetti, de la UBA y del CEIDIE, la propiedad intelectual en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. Y Rafael Pérez Miranda, de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, va a hablar acerca de problemas agrobiotecnológicos en el Tratado de Libre Comercio entre México con Estados Unidos y Canadá. Yo los dejo con un amigo de la casa, del comité organizador, que va a moderar este primer panel. Él es el ingeniero agrónomo Joselo Cervelli. Joselo, buen día. Buen día, felicitaciones a quienes han venido, han organizado desde tiempo dedicado en lo individual, en lo colectivo, institucionalmente para poder estar aquí. Vamos a tratar de ser lo más preciso posible porque tal vez en el recorrido de este primer panel pueda estar interrumpido por la presencia de la autoridad provincial, del gobernador, para hacer el acto inaugural. Los tiempos estipulados son de 15 minutos como máximo y esperando que, y deseando, y estamos seguros de que esto será todo un éxito en un tema tan estratégico para el desarrollo de nuestra Argentina, que tiene que ver con la agrobiotecnología, la política pública y la propiedad intelectual. No quiero extenderme más en el sentido de que hay muchos agradecimientos, sobre todo a la casa organizadora, a todo el comité, principalmente a la Facultad de Ciencia Agraria Azul, por todo este esfuerzo organizativo. Primer panelista, si pudiéramos iniciar, ingeniero Alberto Ballesteros, Instituto Nacional de Semilla, Propiedad Intelectual en Semillas y Recursos Fitogenéticos, marco nacional e internacional. Bueno, buenos días a todos. Es un gusto para mí estar aquí en este hermoso teatro de la hermosa Ciudad Azul. Y mi trabajo va a ser tratar de poder establecer por qué hay conexión entre los convenios de biodiversidad, el Tratado de Recursos Fitogenéticos y la propiedad intelectual. Vamos a ver de que no son mutuamente excluyentes y que pueden trabajar entre sí. Le quiero agradecer a las autoridades del INASE y a todos los organizadores. Así que vamos a empezar, así no nos demoramos, por las dudas venga nuestro gobernador. Bueno, digamos que el convenio de diversidad biológica se estableció en Río de Janeiro, o se presentó en Río de Janeiro en 1992, y allí en la Cumbre de la Tierra se discutió un plan integral de acción global para el desarrollo sostenible. Ese es un tema muy importante, lo que se llama desarrollo sostenible, ¿no? Porque hasta ahora no se había tenido en cuenta.
la aplicación masiva de agroquímicos y el avance sobre todos los biosistemas de la agricultura masiva, ¿no? Esto pretendía tener un freno a eso y poder hacer trabajos, y poder ponerse a trabajar desde el punto de vista racional del desarrollo. También se establecieron 3 convenciones internacionales en esa cumbre del 92. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la Convención sobre Diversidad Biológica, que es la que vamos a hablar, y la Convención de la Lucha contra la Desertificación. La Convención sobre la Diversidad Biológica, que es un tema importante, es un tratado internacional que tiene como objetivo la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica, así como la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de su utilización. Esta convención cubre la biodiversidad en todos los niveles. No estamos trabajando únicamente en el nivel planta, estamos trabajando en todo el nivel del ecosistema, ¿no? Ecosistemas, especies, recursos genéticos, etc. Es una diversidad amplia, no está constreñida solamente a las plantas. Y tiene como complemento, ya lo vamos a ver, el Protocolo de Nagoya en 1914. En Argentina ambos fueron ratificados e incorporados por ley. O sea que es ley y tenemos que trabajar cubriendo todo lo que nos indica la Convención. La Convención permite el acceso de los recursos fitogenéticos, no los niega, para la utilización ambiental adecuada. Se prevé una transferencia de tecnología y biotecnología teniendo en cuenta la protección adecuada y eficaz de los derechos de propiedad intelectual. O sea que trabaja sobre la propiedad intelectual, no la excluye, sino que la incorpora a la propiedad intelectual. Por lo tanto, al incorporarla, va a trabajar en cómo se van a utilizar esos recursos fitogenéticos. Y como ya había dicho, tiene que ser un trabajo sostenible y una distribución justa y equitativa de los beneficios. Se reconoce que los derechos intelectuales puedan influir en la aplicación de la Convención, por lo tanto se insta a la cooperación entre las partes. La idea es hacer transferencia, acceso, legislación. El Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos, FAO, es un sistema multilateral que tiene como objetivo regular el acceso a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura y la participación justa y equitativa. Aquí ya estamos trabajando en lo que es el recurso fitogenético para la alimentación y la agricultura. Ya no estamos trabajando sobre todo el ecosistema, sobre animales, sobre insectos, sobre hongos. No, estamos trabajando en plantas que están directamente relacionadas con la alimentación y la agricultura, ¿no? Son todos los recursos, por ejemplo, la quinoa, estábamos hablando sobre todo lo que pueda ser la agricultura familiar, todo lo que puedan ser otros recursos campesinos, indígenas y también, por supuesto, los recursos que se vienen utilizando hasta ahora, ¿no? Como son trigo, arroz, avena, papa, etc. La agricultura sustentable y seguridad alimentaria. Esto es importante. Argentina también ratificó este tratado incorporado por ley. Por lo tanto, hay que trabajar con esto en carpeta. El TIRFA reconoce la contribución de los agricultores a la diversidad de los cultivos para la alimentación. Se reconoce que se debe establecer un sistema de acceso a los recursos fitogenéticos de los agricultores, científicos y fitomejoradores. Reconoce que no pueden ser privados aquellos los mejoradores posibles, sino los 5 mayoritarios: papa, arroz, algodón, maíz y trigo. Las agendas 2021 y 2022 y 2030 las menciono acá, pero son agendas amplias. Constituyen un plan de acción de Naciones Unidas que nacen como consecuencia de la Convención. No son vinculantes, porque a veces se escuchan críticas sobre la Agenda 2030 y sin embargo no es vinculante. Y están relacionados con la promoción del desarrollo sostenible y el abordaje de los problemas ambientales, sociales y económicos. Vamos a pasar ahora al otro tema, que es la protección intelectual. Los derechos de propiedad de las semillas de legislación básica en Argentina hoy son la Convención de UPOV 78, puse 91
porque es el marco más generalizado, pero en Argentina estamos en la Convención de 78. La Ley de Semillas número 20.247/93 y el Decreto Reglamentario 2183/91. Vamos a ver un poco los hitos en la propiedad intelectual en Argentina. En 1935 se establece la Ley de Granos y Elevadores con un capítulo dedicado a la genética. Allí en ese capítulo se crea el Tribunal de Semillas para Cereales y Oleaginosas, que fue bastante exitoso, y junto con él la creación de la ROET oficial, que duró hasta el año 93 y se restableció en el año 2004 con lo que se llama la Red de Ensayos de Trigo, no como era la ROET oficial que cubría todos los cereales y oleaginosas. La propuesta de ley de patente para variedades no prosperó. Se estableció en 1935, creo que tuvo varios tratamientos en la Cámara de Diputados y Senadores, pero no prosperó. Finalmente, en 1973, la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas 20.247 se sanciona. Vamos a ver qué pasó en Europa, porque tiene que ver, está en relación con la Convención de UPOV 78. En 1951 se crea la Comunidad Económica del Carbón y del Acero con el Tratado de París, que son seis creo, o 7 los países europeos que ingresan a esa comunidad. Luego, como ustedes saben y como sabemos hoy, expandiéndose. En 1961 se crea la Unión de Obtentores Vegetales y las leyes nacionales en Europa, estoy hablando, de semillas, se adecúan a la Convención de 61. La Convención es un marco general sobre las cuales las leyes de semillas tienen que fluctuar. No pueden irse más allá de lo que fije ese marco, pero pueden incluir otras cosas que no están incluidas en ese marco, pero que no lo contradiga. Ahora van a ver cuáles son. En 1978 se vuelve a reunir la convención, se modifica la convención de 71, por eso se llama revisión de 78 y se invita a países extracomunitarios. En 1994 Argentina adhiere a la UPOV con la convención de 78. Lo que tenemos hoy es la convención del 91 en varios países, no en Argentina. La convención del 91 incorpora en su articulado varios otros puntos que no los tiene la Convención de 78. Importante en la legislación. Se define qué es semilla, todo órgano vegetal destinado a la siembra y propagación. Estas definiciones son absolutamente importantes porque cuando va a proteger un conjunto de plantas o una planta o una variedad o un cultivar, la Oficina de Protección en Argentina o en el resto de los países adheridos a UPOV se fijan en estas definiciones y no en cualquier otra definición. Si existe otra definición, que pueden existir claramente, no se van a tomar en cuenta, se van a tomar en cuenta estas definiciones. Y todos los articulados o todas las normativas van a estar de acuerdo a estas definiciones, por eso son importantes. Semilla, entonces, todo órgano vegetal destinado a la siembra y propagación. Se define qué es creación fitogenética. Cultivar obtenido por descubrimiento o la aplicación del conocimiento científico. Esto es sumamente importante al mejoramiento heredable de las plantas. Si no hay conocimiento científico, no podemos decir que es una creación fitogenética. Se define que es una variedad, conjunto de plantas del solo taxón botánico de rango más bajo conocido que pueda definirse por la expresión de sus caracteres resultantes de un cierto genotipo o de una cierta combinación de genotipos y pueda distinguirse de un conjunto de plantas. Bueno, la definición es más amplia, pero quiero que nos detengamos en los caracteres resultantes de ciertos genotipos. Esto es importante porque esos caracteres resultantes van a tener que ser homogéneos y estables. Y, como ustedes ven, y pueda distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas, forma el trío virtuoso que es distinción, homogeneidad y estabilidad. Si una variedad, si una creación fitogenética no tiene distinción, homogeneidad y estabilidad, no es una variedad. Por lo tanto, es absolutamente importante que sea homogénea, estable y diferente. Pero si quiere un título de propiedad, además va a tener que cumplir con la novedad. Se define quién es un obtentor, persona que crea, descubre y desarrolla una variedad.
En Argentina no se permite el patentamiento de plantas, o sea que todo lo que vamos a tener como variedad va a tener que ir por título de propiedad. En la legislación se establecen derechos y obligaciones, hay causales de nulidades a los derechos, y esto es importante, ¿por qué lo pongo acá? Porque se reconoce el cultivar de uso público. Cuando se anula un título de propiedad y solamente hay 5 causales y no otras, esos cultivares pasan a ser de uso público. No es que se pierden, todo el mundo puede hacer uso de ese cultivar. Ahora vamos a ver que el requisito importante es que se mantenga la pureza varietal, que no es un requisito absolutamente imposible de cumplir. Por lo tanto, el cultivar de uso público vuelve lo que es en la propiedad, lo vuelve a la comunidad para su uso libre. Es importante entonces tener en cuenta lo que es cultivar de uso público. Mientras la titularidad esté vigente, se prevén 2 excepciones, la del agricultor y la del fitomejorador. No voy a entrar en ellas porque es algo bastante grande de trabajar, pero diré que la del fitomejorador es que una variedad que esté protegida puede ser utilizada para crear otra variedad y no puede ser negado este derecho. De un descubrimiento debe obtenerse un cultivar y luego de un periodo legal de protección, este pasa al dominio público. Se permiten impugnaciones ante el organismo de un título de propiedad. Esto es importante también. El cuerpo legal tiene como propósito la no apropiación de la naturaleza. Por esto es que la protección es por un tiempo razonable para resarcir la inversión económica realizada para obtener un cultivar. La propiedad intelectual y el convenio de biodiversidad, además del TIRFA, no son mutuamente excluyentes. La protección varietal es específica. Es sobre una variedad que tiene que ser distinta, homogénea y estable y además, tiene que ser una creación fitogenética. Por lo tanto, hay una distancia en lo que es la apropiación del recurso fitogenético. En Argentina, luego de transcurrido un periodo de protección o por alguna ocasión de nulidad, los cultivares pasan a ser de uso público. Ya lo había dicho esto. Este uso público que pueden hacer de los cultivares, después de transcurrido los 20 años de propiedad o por alguna causal, la comunidad va a poder aprovechar eso, y así está pensado en UPOF, que es la vuelta a la comunidad del recurso fitogenético que se trabajó y se obtuvo como propiedad. El acceso de los recursos por parte de los agricultores y mejoradores está restringido al cumplimiento de los requerimientos establecidos en la legislación nacional, Constitución Nacional, artículo 124, y la derivada de los convenios. Vale decir que si alguien va a trabajar sobre un recurso fitogenético de una provincia, obtiene una variedad y viene al INASE, el INASE lo que le va a pedir es la conformidad de que la provincia esté enterada del uso de su recurso fitogenético. Se promueve el cuidado de la agricultura tradicional y esto está de acuerdo con los convenios. Hay una ley, en Argentina hay una ley de agricultura familiar y hay una resolución sobre semillas criollas. Bueno, nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias al ingeniero agrónomo Alberto Ballesteros por su exposición. A continuación, la licenciada Daniela Tosto, INTA CONICET, Convenio de Diversidad Biológica, Nuevo Marco de la Diversidad Biológica e Información Genética Digital de los Recursos Genéticos. Hola, buenos días. Bueno, también muchas gracias por la invitación. Es un placer, un orgullo estar en este congreso. Y bueno, lo que yo quiero contarles es un poco en qué estado está el Convenio de Diversidad Biológica, en tanto y cuanto hace unos meses se celebró la COP15, la Conferencia de las Partes, donde se reúnen todos los países para abordar sobre todo 2 temas: el nuevo marco de diversidad biológica y otro tema que es la información genética digital. Bueno, un poco se van a superponer algunas cosas que ya mencionó Alberto, pero bueno,
las voy a pasar más rápido. Bueno, también como ya mencionaron, nuestro país, esta es una línea de tiempo en los tratados, arriba están los tratados cuando se aprobaron a nivel internacional y abajo las leyes que ratificaron esos tratados en nuestro país, o sea que hicieron que esos países tengan vigencia y tengan fuerza de ley en nuestro país. Me voy a concentrar sobre todo al principio, cómo llegamos al Convenio de Diversidad Biológica, la ratificación. Fíjense que tanto el Convenio 169 de la OIT como el Convenio de Diversidad Biológica, Argentina, o sea, entraron en vigor y Argentina lo firmó y los ratificó enseguida. Luego vino el TIRFAC, como ya explicaron, que es con los recursos de ese Tratado Internacional de Recursos Vegetales para Alimentación y Agricultura, que si bien entró en vigor en el 2004, Argentina tuvo toda una decisión de no ratificarlo por 10 años o más. Recién entró en vigor en Argentina en el 2016. Digo esto porque también tiene su connotación política de por qué ocurrió. Bueno, el protocolo de Nagoya, que como bien explicaron, también se firmó y se ratificó y es parte del Convenio de Diversidad Biológica. Pero bueno, me gustaría centrarnos en los tres primeros, sobre todo, cómo llegamos al convenio. Ay, ¿esto cómo era? Ah, el primero. Daniela, ¿podrías acercar un poquito el micrófono? Gracias, mil disculpas. Sí, pero no pasa. A ver si vos podés. Ahí pasa. Bueno, vale. Lo único que está por dos lados es el cosito para señalar, gracias. Bueno, el convenio 169 de la OIT, yo lo traigo acá porque es el convenio que constituye una herramienta jurídica, es la herramienta jurídica más importante que tienen los derechos para la defensa de los derechos indígenas. Actualmente lo firmaron 24 países. Fíjense que toda la región nuestra es parte del convenio 169 de la OIT, salvo alguna excepción. Y lo que incorpora el convenio 169 es la consulta libre, previa e informada. En el artículo 15 hace mención a los recursos naturales. En este contexto es que estamos trabajando en nuestro país, ¿no? No. Oh. Ahí. El otro hito, digamos, que yo señalaba en esa línea del tiempo es la adopción de la Constitución Nacional de 1994, donde tiene dos artículos que también son muy importantes en materia de recursos genéticos. El artículo 129, que postula que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en sus territorios. Por lo tanto, son las provincias las dueñas de los recursos genéticos, como también ya mencionó el compañero. Y el artículo 75, inciso 17, que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. De esa manera, se trata de asegurar la participación en la gestión referida a los recursos naturales y los demás intereses que los afecten. Luego de esto, llegamos al Convenio de Diversidad Biológica. Como ya también contó el compañero, es un convenio que Argentina firmó, ratificó, entra en vigor, que tiene tres objetivos que son muy importantes, que es la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa de los beneficios que se derivan de la utilización de los recursos genéticos. Es de destacar que es el primer acuerdo internacional, es el acuerdo internacional más importante sobre la conservación y dominio del uso sostenible de la biodiversidad y establece un marco vinculante entre los países partes para el acceso a los recursos genéticos, debiendo suscribir el consentimiento previamente informado, tal cual lo postula el artículo 15 y también los permisos de las comunidades indígenas, comunidades locales o pueblos indígenas, como se estipula en el artículo 8.
Es un punto de inflexión el Convenio de Diversidad Biológica. Antes del Convenio de Diversidad Biológica, los recursos genéticos estaban considerados patrimonio de la humanidad. Bajo esa noción es que se producían colectas desenfrenadas. Cabe destacar que después de la Convención de Estocolmo, entre 1974 y 1994, la cantidad de bancos de germoplasma pasaron de 14 a 1.400. Obviamente que eran bancos de germoplasmas en instituciones internacionales donde los estados no tenían derecho sobre esos recursos que se habían llevado. El Convenio de Diversidad Biológica es el punto de inflexión porque a partir del convenio, en su artículo 15, dice que los estados son soberanos sobre los recursos genéticos. Así es que después existe el convenio, se reconoce la soberanía de los estados y la distribución de los beneficios que se deriven de la utilización de estos recursos genéticos. A lo largo de los años, una vez que se firmó el Convenio de Diversidad Biológica, se realizan reuniones periódicamente, que son las conferencias de las partes, donde se reúnen los países y discuten distintos temas. Así salen decisiones, también salen protocolos. Así es como en la COP 10 del 2010 salieron las metas de Aichi, se propusieron las metas de Aichi para conservación de la biodiversidad, como también el protocolo de Nagoya salió a partir de esa COP, que es para el protocolo de Nagoya, que se centra sobre todo en la distribución de beneficios del uso de los recursos genéticos. Así como en el 2010 pasó esto, en el 2022 llegamos a la COP 15, donde hubo dos temas que fueron principales. Una es abordar el marco mundial de la diversidad post-2020 y el otro es el tema de la información de la genética digital. De información genética digital. El marco que se llevó a un consenso entre todos los países, se trabaja por consenso en estas reuniones, es un marco que se plantea poder cumplir con los objetivos y metas, cosa que no pasó en gran medida con las metas de Aichi. La principal diferencia que se postula es proponer indicadores para poder medir el cumplimiento. Los 4 objetivos se basan en mantener y aumentar la integridad de la conectividad y resiliencia de todos los ecosistemas, aumentando las superficies conservadas antes del 2050. Los objetivos están pensados para que estén cumplidos en el 2050, mientras que las metas en el 2030. Otro objetivo importante es utilizar y gestionar la diversidad biológica de manera sostenible. El tercero es compartir de manera justa y equitativa los beneficios monetarios y no monetarios de la utilización de los recursos genéticos y los conocimientos adicionales conexos, y disponer de medios de implementación, el último, económicos sobre todo, para que los países en vías de desarrollo, de transición, los países insulares, puedan llevar a cabo este marco, tengan los medios para llevar a cabo este marco. De la misma manera, las metas fueron 23, pero quería destacar que si bien el convenio, no solo que fue un punto de inflexión a nivel de recursos genéticos, a nivel de conservación de la diversidad en su momento, también fue un convenio disruptivo en el rol que le daba a la mujer y a los pueblos originarios. Bueno, eso que fue en Río 92, en este marco se ve plasmado a través de distintas metas con la participación de los pueblos originarios y comunidades locales. Están presentes en 9 metas y las cuestiones de género también se ven reflejadas en la meta 22 y 23. Bueno, es muy conocida la meta 3, que es la 30×30, con lo cual se propone llegar al 2030 con el 30% de la superficie terrestre y de océanos conservados de una manera sostenible. En este contexto
del marco, lo último que les quería comentar es que en el contexto de este congreso hay dos metas que eran muy importantes, que era la meta 10 y la meta 17. La meta 10 era la meta que se ocupaba de las cuestiones agronómicas. Se llegó al convenio, a la reunión de las partes, con una meta que para el escenario productivo de nuestro país era bastante conflictivo, como estaba planteado. Pero bueno, sin embargo, al final, después de negociaciones, quedó una meta donde, muy balanceada, que a nosotros nos es totalmente beneficiosa, porque, por ejemplo, se habla de prácticas amables, diversidad biológica, tales como la intensificación sostenible, métodos novedosos, pero también se habla de métodos agroecológicos. Entonces, en nuestro escenario productivo están contempladas las distintas modalidades y, bueno, eso fue algo que fue muy positivo para nuestro país. La meta 17, que es la meta de la biotecnología, también, como estaba planteada de una manera bastante que no nos convenía a los intereses de nuestro país ni a los desarrollos que estamos llevando a cabo. Bueno, el otro, así como les decía, a la COP15 se llegó para establecer este marco de diversidad, acordar las distintas metas. El otro tema, y que si no estaba este tema al menos abordado o empezado a resolver, no se iba a aprobar el marco mundial, es el tema de la información genética digital. Bueno, ahí estaba el link del videíto, pero se iba a demorar mucho. Hay un videíto que si después lo quieren ver es muy didáctico, ¿no? Yo traté de bajarlo en un par de diapositivas. Bueno, la información genética digital, el acrónimo que se usa siempre, sus siglas en inglés es DSI, es toda la información que subyace a todos los individuos, a todos los organismos a lo largo del planeta. Todos los organismos tienen ADN, información genética, que es lo que posibilita el desarrollo de los distintos organismos, vivos y no vivos. De esta manera, a partir de un recurso genético de un organismo, uno puede aislar el ADN y secuenciar. Y acá es algo fundamental cuando uno toma el tema de secuencias digitales, y es que en los últimos años el costo de producir, de secuenciar, bajó muchísimo. Mientras que en 1984 hacer un genoma humano tardó 20 años y salió $3.000 millones de dólares. Hoy un genoma humano se hace en un día y sale un celular. Esta información que se empezó a producir con mucha más procesividad, mucho más fácilmente, se guarda, se sube en los bancos de datos genéticos. Los bancos de datos genéticos que hay tres que son públicos, ¿no? Y que son muy grandes. Hay un montón de bancos genéticos a lo largo de todo el mundo, hay un montón de bancos privados también. Pero bueno, estos son los tres más grandes y son públicos. Y hoy por hoy, con esta cantidad de secuencias que se suben, uno como que ya no necesita, a lo mejor, para acceder a esa información que sale de un recurso genético, acceder al recurso genético. Mientras que antes tenía que ir al Estado a pedir el permiso, ahora directamente se puede bajar de las bases de datos, que son gratuitas. O sea, uno no baja todos los datos gratuitamente y sin pedir permiso. Bueno, nada, esto es para recordar cómo era, ¿no? A partir del ADN tengo RNA, proteínas, así tengo un genoma, un transcriptoma, un proteoma, un metaboloma. Y esto es porque, ¿qué es la información genética digital? ¿Es el ADN nada más? ¿Es el RNA? ¿Es las proteínas, los metabolitos? Bueno, esas son las cosas que ahora se están discutiendo. Y
cuando uno, y de establecer cuando uno hace uso de un recurso genético. Si yo, por ejemplo, esas secuencias que están en los bancos de datos los uso para comparar distintas accesiones en un banco germoplasma de banana, ¿estoy haciendo uso del recurso genético? O sea, ¿de dónde salió esa secuencia? Si yo uso una secuencia para hacer un mejoramiento de un tomate, utilizando tomates que son quizás que no tienen un valor agronómico en cuanto a tamaño, pero sí tienen genes de resistencia, que los saco para hacer un mejoramiento. Yo saco la secuencia, porque yo utilizo la secuencia nada más, utilicé el recurso genético. Si yo hago edición y también me baso en secuencias del banco de datos y produzco nuevas variedades, ¿utilicé el recurso genético? Bueno, la pregunta es esa. Obviamente que cualquier persona con honestidad intelectual va a coincidir en que cuando uno utiliza el recurso, una secuencia está utilizando el recurso genético. Entonces, lo que se está discutiendo en este momento es el término DCI, que por ahora se acepta Digital Sequence Information. ¿Qué es lo que abarca? ¿Es solo ADN, ARN, proteínas, información asociada? Porque hay muchas veces conocimientos tradicionales conexos en las distintas secuencias digitales. Bueno, acá señalé estas dos porque a nivel nacional nuestra postura es la más abarcativa. Y por otro lado, no solo qué es lo que abarca ese término, sino también cuál es la gobernanza de esas secuencias. Si son recursos genéticos, tiene que seguir las mismas reglas que siguen los recursos que se siguen para el Convenio de Diversidad Biológica. Los recursos genéticos son de los estados y hay que pedir el consentimiento previo informado para utilizarlo y establecer las condiciones mutuamente acordadas después para distribuir los beneficios. Bueno, esas son las distintas políticas. Esa podría ser una situación, que es cuando uno toma que el recurso genético es tal cual, la DCI es el recurso genético, o uno puede decir que no, que en realidad no tiene nada que ver. Esa es la posición de Japón, que lo que establece es que como recurso genético no tiene nada que ver, no hay nada que repartir. Bueno, acá hay distintas opciones de gobernanza. El status quo hoy por hoy es incierto, pero cualquier persona puede ir a reclamar una secuencia porque no está establecido. De hecho, hay países que legislan para DCI, las consideran, le dan el mismo estatus que a los recursos genéticos. Y esas opciones de gobernanza son las que se están discutiendo. A nivel país nosotros opinamos que hay en ciertos casos que a lo mejor un sistema multilateral, en el sentido de secuencias que se compartan, por ejemplo, para hacer taxonomía, podría llegar a ser, pero en otros casos, como por ejemplo, que son secuencias que provienen de recursos genéticos de los pueblos, de pueblos indígenas y comunidades locales, eso sí tendría que tener un régimen bilateral. O sea que para Argentina la mejor opción sería opciones híbridas y, por supuesto, la trazabilidad de estos recursos, de estas secuencias, que son los recursos. Bueno, estas son las peleas que, a partir de esto que se están dando en el mundo, no es tan difícil pensar qué quieren los países centrales, que en general no son los que proveen los recursos, son los que tienen mayores posibilidades de explotar esos recursos, y qué son los que quieren los países que somos proveedores de recursos, que somos de esta región del GRULAC, de esta región sur-sur. Bueno, y esa es la pelea. En este momento se está en eso. Lo que sí en la COP15 se estableció era que hay ciertas principios que se tienen que cumplir. Algunos son obvios, otros no tanto.
otros podrían ser cuestionables, pero bueno, hay consenso de que estos principios de ser eficiente, para quién, proporcionar seguridad y claridad jurídica, yo creo que esto es muy importante, porque, y acá dice que es para los proveedores y los usuarios. Yo pienso que a los países centrales lo que más les interesa es tener seguridad jurídica para los usuarios. Hoy por hoy el status quo, esa seguridad jurídica no la tienen. Bueno, eso me parece que este es un tema importante, igualmente para el proveedor también es importante tener seguridad jurídica. Bueno, estos son como los principios que cualquiera de las opciones de gobernanza que uno va a elegir tendría que cumplir estos principios. Este principio se repite, o sea, el tema de los pueblos originarios estuvo presente en toda la COP. Y eso es un buen síntoma, ¿no? Tener en cuenta los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales, incluidos con respecto a los conocimientos tradicionales asociados y recursos genéticos que poseen. En conclusión, con lo que se avanzó hasta ahora en la COP es... Ay, no sé por qué no. ¿Tendrá poca pila? Ahí, avances. Lo que se avanzó, y que eso sí es muy importante, es reconocer la DSI como parte del recurso genético y que está bajo del convenio de diversidad biológica y por lo tanto aplica la distribución de beneficios. Eso es importante que eso haya ocurrido. El concepto del alcance, si era el RN, si son las proteínas, si son los metabolitos, eso se seguirá trabajando. Y la gobernanza también se avanzó en el sentido de, se propone como una solución híbrida, con el compromiso de un fondo multilateral para repartición de beneficios, para definirse en la próxima COP. Se propone un sistema multilateral que todavía no se sabe cómo sería, pero con excepciones nacionales. Nuestro país, de hecho, es una excepción, porque en nuestro país los dueños de los recursos son las provincias, o sea, los dueños de las secuencias también van a ser las provincias. Por lo tanto, nosotros no podríamos entregar un sistema multilateral directamente, tampoco nos conviene. O sea, todo esto es lo que se está discutiendo en este momento. ¿Cómo van a ser esas excepciones? Si van a ser todas excepciones, ¿cómo van a ser cómo van a ser los fondos, cómo van a ser la declaración de origen? Porque los países, lo que nosotros, por ejemplo, nos planteamos como país siempre fue el tema de declaración de origen y trazabilidad de las secuencias. Hoy por hoy nadie nos puede decir que no se puede hacer una trazabilidad de las secuencias. Pero bueno, los países centrales eso dicen que no, que sería, de hecho en la decisión que yo les puse ahí, la decisión lo que dice es no sería práctico hacer la trazabilidad de todas las secuencias. Bueno, en todo caso se podrá ver de cuáles sí y cuáles no. Entonces, lo que se plantea ahora en este año es justamente hacer un trabajo, que es lo que tenemos que estar abocados en los distintos foros en cuanto a un anexo que hay, donde se va a terminar de decidir todo, donde se van a terminar de decidir lo del origen, donde se va a terminar de decidir... ¿Por qué no se puede? No sé por qué. Sí, está. Sí. Donde se van a terminar de decidir cómo va a quedar plasmado ese sistema de distribución de beneficios por el uso de las secuencias digitales, donde de repente también cuelan el potencial de que si hubiese un sistema multilateral de extenderlo voluntariamente a todos los recursos genéticos de la diversidad biológica. Bueno, por eso hay que estar atentos. Lo ponen así entre todos. Obviamente que nuestro país eso no lo puede hacer por una cuestión de la Constitución Nacional, no lo puede aceptar.
Pero bueno, es en esto que es lo que en este anexo, en estos puntos, es lo que este año se va a trabajar y se van a tratar de consensuar o de avanzar, de discutir, de hacer trabajos para llegar a la COP16 y poder seguir evaluando cómo será definitivamente la gobernanza de estas secuencias. Sí, ya está. En esto les quería comentar, ¿no? Como que la DCI es en cierta manera la desmaterialización de los recursos genéticos, ¿no? Por lo tanto, es necesario que esa información de las secuencias genéticas sea generada y compartida aplicando obligaciones de reparto de beneficios como lo establece el Convenio de Diversidad Biológica. Hay que encontrar la manera, por supuesto que no es lo mismo estar bajando secuencias y estar pidiendo un consentimiento informado previo y las condiciones mutuamente acordadas para cada secuencia. Obviamente eso lo sabemos, pero hay que encontrar la manera de poder cumplir con las obligaciones del convenio, ¿no? Las obligaciones de un convenio que es un salto de humanidad, un convenio que realmente fue algo muy ventajoso para nuestro país y para nuestra región. Y lo último que quería comentar es que el tema de CI no solo se trata en el Convenio de Diversidad Biológica, ese es como, de ahí va a salir, digamos, el core y donde se está debatiendo más, pero a la vez en otros foros también se está debatiendo el tema de CI. Entonces, como por ejemplo en la OMS, en la CONVEMAR, en la FAO, a través de ya sea las distintas comisiones de recursos genéticos, como también en el Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, en la OMPI. En la OMPI hoy comentábamos que se está empezando el tema de recursos genéticos, conocimientos tradicionales y propiedad intelectual se está empezando a activar, y ahí también está el tema del CI. De hecho, el año pasado en la OMPI hay una nueva norma, la 26, creo que justamente de secuencias. Bueno, ahí lo que es importante es poder ponernos de acuerdo y proponer el tema del origen, que es fundamental.